Instituto Universitario de la Frontera UFront, Inglés Técnico 4, curso intensivo correspondiente al lapso S 2017 y dictado por la profesora Lisbeth Méndez. Este video es para el segundo corte. En el corte número 2 vamos a ver los objetivos 2 y 3. Vamos a ver el objetivo número 2 completo y parte del objetivo número 3. Este video tiene solamente el objetivo número 2, que son los verbos auxiliares may, might, could y would. Veremos su significado, la construcción de oraciones afirmativas y negativas, construcción de preguntas simples con respuestas cortas y preguntas WH con respuestas. Este objetivo número 2 es como una continuación del objetivo número 1. Allá estuvimos trabajando con 4 verbos auxiliares, aquí también vamos a trabajar con 4 verbos auxiliares. Tienen el mismo procedimiento para hacer las oraciones afirmativas y negativas, tienen el mismo procedimiento para hacer las preguntas simples y para contestar, tienen el mismo procedimiento que los 4 anteriores que vimos en el objetivo número 1 para hacer las preguntas WH. Bien, ya sabemos que en el idioma inglés existen 23 verbos auxiliares y en el primer corte nosotros vimos shall, should, can y must. Ahorita en el segundo corte vamos a ver may, might, could y would, que como les acabo de decir, tienen exactamente el mismo procedimiento para hacer las oraciones afirmativas, las oraciones negativas, las preguntas simples, las respuestas cortas, las WH con sus respuestas. Bien, ¿para qué se usa may? May se utiliza para expresar que hay muy buena probabilidad de que algo suceda. Might lo voy a utilizar cuando quiero decir que hay menos probabilidad de que suceda algo. Bien, ahora el otro auxiliar, el siguiente, el número 3, could, que está en amarillito, él se utiliza para dos cosas. La primera, él se va a utilizar para indicar que hubo la capacidad de realizar una acción. Quiere decir que esto en pasado se pudo hacer algo. Bien, por consiguiente es la conjugación en pasado del verbo poder. Pero aparte, él también va a indicar que existe probabilidad. Y would, el último auxiliar, expresa una acción condicionada. La acción condicionada quiere decir que debe suceder una cosa para que se dé la otra. En primer lugar vamos a ver todo lo correspondiente al verbo auxiliar may. ¿Qué significa may? May significa puede ser que. Un ejemplo en español con una oración de este tipo o con este auxiliar es cuando decimos puede hacer que los alumnos tengan clase el lunes. Fíjense que en español nosotros separamos ese verbo auxiliar, puede hacer que lo separamos del verbo principal con el sujeto. Bien, ahora en inglés no se puede hacer eso. En inglés la oración siempre debe ir sujeto, verbo, complemento y siempre debe ir sujeto. Los verbos deben ir juntos. Los verbos auxiliares con los verbos principales deben ir juntos. No pueden ir separados cuando estamos haciendo oraciones. En las preguntas se separan, pero en las oraciones ellos deben ir juntos. OAI, oración afirmativa en inglés. The students may have class on Monday. Fíjense que ahí yo uní los dos verbos, el auxiliar con el principal. Deben quedar juntos en las oraciones. ONI, oración negativa en inglés. The students may not have class on Monday. Pregunta simple, como esto es pregunta, aquí sí yo intercambio o separo el verbo auxiliar del verbo principal con el sujeto para hacer mi pregunta. O lo que es lo mismo que hablábamos en el objetivo número 1, que intercambiamos el sujeto con el verbo auxiliar y coloco mi signo de interrogación. May the students have class on Monday? Respuesta afirmativa corta, yes they may. Respuesta negativa corta, no they may not. Y la pregunta WH, debo seguir los 5 pasos. Paso número 1, WH. Paso número 2, auxiliar. Paso número 3, el sujeto. Paso número 4, el verbo principal. Y paso número 5, el complemento, con la condición de que el complemento no me conteste la pregunta, y cierro con un signo de interrogación. When may the students have class? Y la respuesta directa, on Monday. Significado del verbo auxiliar might. Might me indica menos probabilidad y en español lo podemos traducir como quizá o a lo mejor. Un ejemplo con este auxiliar en español es cuando digo quizá los alumnos tengan clase el lunes.
Recuerden que cuando se traduce el inglés deben colocar los verbos juntos en las oraciones, que fue lo que hicimos cuando hicimos la oración afirmativa en inglés. The students might have class on Monday. Oración negativa en inglés, coloco mi auxiliar en negativo. The students might not have class on Monday. La pregunta simple, might the students have class on Monday. Cierro signo de interrogación. En las preguntas yo debo intercambiar el sujeto con el verbo con el verbo auxiliar para hacer mi pregunta simple y contesto yes they might, respuesta corta afirmativa, no they might not, respuesta corta negativa. Y la pregunta WH sigo los 5 pasos. WH auxiliar, sujeto, verbo principal y el complemento si no me contesta la pregunta. When might the students have class? On Monday. Seguimos con el verbo auxiliar could cuando él está expresando capacidad en pasado. Significa pude, pudiste, pudo, pudimos, pudieron. Un ejemplo de una oración en español con este auxiliar cuando decimos los alumnos pudieron tener clase el lunes. Fíjense la oración afirmativa en inglés, lo único que hago es colocar mi auxiliar y mi verbo principal juntos. The students could have class on Monday. Oración negativa en inglés, the students couldn't have class on Monday. Lo que hago es colocar el auxiliar en negativo. Pregunta simple, intercambio el sujeto con el auxiliar y cierro con signo de interrogación. Could the students have class on Monday? Yes they could, no they couldn't. Y mi pregunta WH, when could the students have class? Y la respuesta vendría siendo on Monday. Ahora, cuando el verbo auxiliar could significa probabilidad, el significado es podría, podrías, podría, podríamos y podrían. Un ejemplo de esto en español es cuando decimos los alumnos podrían tener clase el lunes. Oración afirmativa en inglés, the students could have class on Monday. Negativa, the students couldn't have class on Monday. Pregunta simple, intercambio el sujeto con el verbo auxiliar y cierro con un signo de interrogación. Could the students have class on Monday? Respuesta afirmativa corta, yes they could. Respuesta negativa corta, no they couldn't. Y la pregunta WH siguiendo siempre la fórmula de los 5 pasos en ese mismo orden sin dejar ningún elemento por fuera salvo el complemento que ya sabemos que se coloca si no responde la pregunta. When could the students have class? Respuesta directa, on Monday. El último auxiliar es el auxiliar would, que me va a expresar una condición. Este auxiliar no va a tener significado alguno, pero la función que él tiene es darle la terminación ia, ias, íamos, ian al verbo principal que acompaña. Nosotros en español cuando hacemos las oraciones en condicional no utilizamos ningún tipo de auxiliar, sino le colocamos la terminación al verbo. Como es en este caso, este ejemplo, los alumnos harían sus presentaciones si. Entonces ese sí es la condición. ¿Ve? La condición no la vamos a trabajar en este corte. Me interesa más que ustedes sepan trabajar los verbos auxiliares, ¿ok? Entonces solamente vamos a trabajar las oraciones con el verbo auxiliar would. En el caso de las condiciones ya es otro tema que debería darles y son 4 estructuras diferentes, mucho más avanzadas que no creo que las manejen. Entonces pues vamos a trabajarlo solamente esto, ¿ok? Oración negativa en inglés, the students wouldn't do their presentations. Pregunta simple. Intercambio el sujeto con el verbo auxiliar y cierro con un signo de interrogación. Would the students do their presentations? Respuesta afirmativa corta, yes they would. Respuesta negativa corta, no they wouldn't. Y la pregunta WH siguiendo los 5 pasos. When would the students do their presentations? On Monday. ¿Ok? Para aquellos participantes que todavía tienen un poco de dificultad haciendo las oraciones y la pregunta, aquí les dejé las fórmulas para construir las oraciones y las preguntas con los auxiliares. Este es el orden que ustedes deben conservar cuando construyen las oraciones y las preguntas. Oración afirmativa en inglés, sujeto, verbo auxiliar, verbo principal, complemento. Si ustedes siguen estas fórmulas van a hacer bien los ejercicios, pero tienen que seguirlas porque no va a servir de nada que yo se las coloque aquí y ustedes hagan lo que les parezca, ¿ok? Si ustedes, no, yo lo voy a hacer de otra manera, no. Tienen que hacerla así tal cual en este orden que les estoy dando. Bien,
Oración afirmativa en inglés, entonces dijimos que era sujeto, verbo auxiliar, verbo principal, complemento. La oración negativa en inglés, sujeto, verbo auxiliar en negativo, verbo principal y el complemento. La pregunta simple colocan primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo principal y complemento. Las respuestas a las preguntas simples son una respuesta afirmativa corta y una respuesta negativa corta. La afirmativa corta es yes, comita, el sujeto de la pregunta y el auxiliar en afirmativo. La respuesta negativa corta, no, comita, el sujeto de la pregunta y el auxiliar negativo. Pregunta WH. Paso número 1 WH, paso número 2 auxiliar, paso número 3 el sujeto, paso número 4 el verbo principal y el paso número 5 el complemento, que está entre paréntesis, para que se acuerden que se va a colocar el complemento con la condición de que no conteste la pregunta. Si el complemento contesta la pregunta, no se puede colocar en la misma. Como les expliqué en el objetivo número 1, es como ustedes hagan la pregunta: ¿a qué hora venden harina a las 5? O sea, imagínate. Bien. Y la respuesta a la WH es una información, una respuesta que debe contestar el WH que tiene la pregunta. ¿Cuándo? Mañana. ¿Dónde? En el Barata. ¿A qué hora? A las 9. ¿Ok? Tiene que ser una respuesta directa, sin verbo y sin sujeto. Solamente la información que me está pidiendo el WH. Bien. Con esta información vamos a hacer unas asignaciones que las van a tener en el aula virtual. Entonces, bueno, ya les diré... ya les estaré informando las fechas cuando les coloque las asignaciones y para cuando vencen cada una de esas asignaciones. ¿Bien? Por lo pronto, muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.